Buenos días, amigos televidentes. Se inicia otra semana, inicia el mes de diciembre, ya estamos en plenas fiestas pascuales y pero hay muchas cosas que analizar y que reflexionar. Los fines de año son momentos buenos para muchas cosas, cierto, para la fiesta, para la confraternidad, para uno. Bueno, cuando uno era niño, este era uno de los meses más felices. Y desea uno que se lo siga haciendo para todos los niños del país, pero también es tiempo para reflexionar sobre lo pasado. Los romanos tenían una costumbre de que el año se iniciaba con un dios bifaz, un dios que tenía dos caras, una puesta al presente y otra al pasado. No podemos ponerle dirección al futuro, al presente y al futuro, si no sabemos de dónde venimos. Y eso lo estoy refiriendo porque aquí se registró un movimiento de masas abiertas, así lo define Elia Canetti, una definición que yo comparto con un grupo de sociólogos que tenemos ese criterio. Un movimiento de masas abiertas donde segmentos importantes de la población, la prensa, artistas, obreros, gente de iglesia, todo, se lanzaron a una campaña de pedir 4% para la educación. Que el movimiento de sombrilla amarilla resultó un elemento esplendoroso, siempre que las masas se unen en manifestación pacífica, porque pacíficas fueron las manifestaciones. Pues es un ejercicio de democracia pleno y maravilloso. Obviamente, en nuestro país una de las grandes desgracias es que movimientos importantes han sido motivados por elementos emotivos, por emociones. Las emociones, las emotividades, las subjetividades, son un factor relevante de cualquier actividad, de cualquier proceso histórico-político. Las emociones, las emociones iracundas condujeron en 1889 a que la masa parisina se lanzaran contra una cárcel que era la representación del autoritarismo, la represión y el crimen, la Bastilla. Ahí comienza el movimiento revolucionario. Pero ese movimiento revolucionario, si se queda en ese acto emotivo, no hubiese pasado de ahí. Se necesitaban gente racionales como Mirabeau, que cuando se reúne el tercer estado y el rey lo manda a disolver, dice: dile al rey que estamos aquí reunidos por la voluntad del pueblo y no marcharemos sino por la fuerza de las bayonetas. Esa élite, había una élite de enciclopedistas que le había dado contenido racional al proceso que se iniciaba y que venía de lejos con la rebelión de Cromwell en Inglaterra. Pero bien, aquí ese 4% de la educación se pidió con mucha emotividad. Y quienes en ese momento de emociones desatadas, pedimos un ejercicio racional de que el problema no era solo la cantidad de dinero que se invertía, sino que el problema fundamental era la racionalidad, la planificación y los procesos de institucionalidad que debían acompañar al proceso educativo. No solamente no se nos escuchó, sino se nos hizo blanco de la mofa y el descrédito, diciendo que no se oponía a una justa demanda, que había detrás de eso, todo eso. El pasado 30 de noviembre, el Listín Diario produjo
un editorial que yo creo que debería ser guardado y utilizado, guardado no, divulgado más e incluso utilizado como elemento de reflexión para la ADP, para la EDUCA, para todo el que en este país, la comunidad de jesuitas, los curas han desertado un poco, han sido desplazados de la educación, pero la gente, incluso esas universidades privadas que a lo sumo llegan a factorías de títulos, deberían reflexionar con todo esto, y porque el país debe estar colocado en primer lugar. Bien, el título del editorial se dice: el 4% de la educación se fue por las alcantarillas. Los recientes resultados de las pruebas nacionales y los concursos docentes confirman el colapso del sistema educativo público de nuestro país, el colapso de nuestro sistema público de educación. Hay que subrayar eso. A pesar de destinar el 4% del PBI, los logros son mínimos y los recursos parecen perderse en un barril sin fondo, marcando por mala gestión, sindicalismo y populismo político. Excelente párrafo. El último concurso docente, menos del 20% de los aspirantes, menos del 20% de los aspirantes de docentes aprobó, mientras que la prueba nacional apenas la mitad de los estudiantes pasó la tercera convocatoria. Y subrayo que menos del 20% de los profesores estudió. La carrera de educación se ha maleado. Y aquí los muchachos que se meten a estudiar educación son los que no sirven para otra cosa. Pero además de eso, se le da el facilismo, se le promueve sin ningún criterio, igual que en el sistema educativo. Los muchachos, no importa que no sepan nada, hay que promoverlo para no afectar su emocionalidad. Estamos cometiendo un crimen de lesa patria. Además, informes internacionales como PISA nos colocan entre los peores del mundo en rendimiento académico. ¿Cómo justificar un presupuesto de más de 300.000 millones cuando los resultados son tan pobres? El problema no es solo técnico, sino también moral y estructural. Casos como la violación de una menor en una escuela reflejan una crisis profunda en las instituciones clave, escuela y familia, lo cual es cierto. Sin maestros con vocación y padres que eduquen en valores, la sociedad se irá sumida en el atraso y la violencia. La educación necesita una reforma integral que priorice la calidad sobre la cantidad. Debemos subrayar eso. Una reforma integral que priorice la calidad sobre la cantidad. Es urgente formar profesores competentes, garantizar transparencia en el manejo de recursos y devolverle a la familia su rol formador. El sueño del 4% se ha convertido en una pesadilla de promesas incumplidas. Subrayemos eso. El sueño del 4% se ha convertido en una pesadilla de promesas incumplidas. Si no actuamos, seguiremos desperdiciando oportunidades y comprometiendo el futuro de nuestros jóvenes. El futuro del país. El futuro del país. A mí me gustaría que ese editorial lo reprodujeran y lo leyeran los diversos grupos que inciden en la vida pública de la nación. Esta nación necesita urgentemente un golpe de timón que cambie, que reoriente su rumbo. Movimientos importantes como ese de la zona deben ser evaluados porque mucho protagonismo hubo de gente que al igual que a la Marcha Verde, convirtió esos espacios en pasarelas políticas, en pasarelas mediáticas, en la vieja palabra que usaban en los tiempos de mi generación, en figureo, en promocionar imagen. Pero la razón la racionalidad fue dejada de lado. Y cuando la razón es dejada de lado, cosa que no es extraña en este país, porque en este país no se le rinde culto
a la diosa razón, todo lo contrario. Aquí a veces la racionalidad la descalifican diciéndote teórico. Y no importa lo que tú presentes, aparece un pelafustán que se cree líder político y dice que hay que montarse en una guagua pública para conocer la realidad. Que se monte en una guagua pública, oye muchísimas cosas, pero no conoce la realidad, ni andando por la calle. La realidad se conoce por estudios más rigurosos de gente que sabe aplicar las técnicas y está instruido para eso. Como un médico, a veces hay gente que te dice que los médicos no curan el pecho apretado, que esos son facultos, gente del pueblo común que a veces son analfabetos, pero que tienen un don. Señores, durante años esta sociedad se manejó así y no tuvimos los mejores resultados. Hay que ser racional, objetivo. Por ejemplo, cuando el presidente Leonel Fernández retorna en el año 2004, dice que va a empezar un proyecto de realización del tren urbano, metro. Cuando él lo dijo, todas las voces descalificadoras se lanzaron en estridentes expresiones. Lo poco que le apoyamos, fuimos descalificados con mofa diversa, se quiso hacer mofa del tren. Afortunadamente, un presidente que había hecho un ejercicio racional buscando la solución del problema del tránsito, que está lejos de haberse alcanzado, no escuchó la estridencia del mundanal ruido, de los mundanales ruidos, y utilizó la razón y se dedicó a trabajar, a hacer el metro. El metro se realizó y terminado el metro todo el mundo se ha maravillado. Y mucha gente ya se olvidó de las críticas y burlas que hacían y hoy piden una segunda línea del metro. El resentimiento de Danilo Medina hizo que no se hiciera una línea del metro que llegara hasta la ciudad colonial y que se extendiera otra hasta San Luis, porque Danilo Medina llegó al gobierno queriendo borrar la obra de Leonel, no sabiendo que esto es un ejercicio, que era un ejercicio autodestructivo. Pero para los resentidos, todos los ejercicios que hacen los resentidos, y Danilo Medina es un resentido, son ejercicios autodestructivos. El metro está ahí, y afortunadamente se le ha hecho algún caso. Por ejemplo, este gobierno se ha comprometido a llevarlo hasta Los Alcarrizos, pero ahí parece haber un problema grueso e importante que amerita ser atendido. ¿Qué está pasando con la línea del metro que para ser llevada al Alcarrizo, cuyo diseño general fue dejado en carpeta, retomado ciertamente por Luis Abinader, y hace 4 años que se está ejecutando, y entonces resulta que ahora parece haber problemas serios? A propósito de eso, tenemos un video donde un ingeniero civil que conoce el problema lo plantea con conocimiento y en la cercana realidad de lo que está pasando en una línea del metro donde al parecer la improvisación y la falta de criterio de algunos técnicos va a hacer que esa obra nos salga mucho más costosa. Vamos a ver ese video. Yo sé que en mi partido hay personas que me aprecian y que tal vez pasarán unos años y se darán cuenta de lo importante que son estos comentarios. Estudios de suelo hechos cuando el metro de Santo Domingo, cuando de Andino Peña, que lo hizo Juan Ruiz, me parece, los están incluyendo, supuestamente, para usar esa palabra, supuestamente, en las nuevas líneas del tren metropolitano de Santo Domingo. Es como que tú hagas un estudio de suelo de este edificio y vayas a hacer otro en Los Prados
o en La Esperilla o en otro sitio, y esos mismos estudios de suelo lo quieras usar. De que el ingeniero civil que haga una cosa así, le cancelamos el S4. O sea que, ojo con esto, cuidado, señores, yo no estoy amenazando a nadie, pero los peritos y las personas que están avalando estudios de suelo que no están hechos en esa línea, donde hay 8 kilómetros de túnel, esto no es un juego de niños, señores, 8 kilómetros de túnel. Y me dice una persona, pero bueno, esos estudios de suelo, si llega un problema, estamos ya con la perforadora, llega un problema, entonces yo hago el estudio de suelo. No, tú tienes que hacerlo antes. Eso puede ser un acto de terrorismo. Claro, y le hace daño al presidente. Miren, oigan esto, señores, cogen el estudio de suelo, copy-paste. Entonces dice una persona, no, pero vamos a ir trabajando sobre la marcha. Comenzamos a hacer el túnel, aparece un problema, una caverna o un suelo laterítico. Hablen con Osiris de León. Agua, como ¿qué pasa? Le atrasa la obra al presidente, se la hace más cara, pero el ingeniero civil, yo soy ingeniero civil, se me importa que se discute conmigo, se pone contento, gana más. Porque enmienda, adendas, imprevistos. Claro, más cuarto. Nunca te paga, y cemento. Si tú tenías para sellar una bóveda, 500 metros cúbicos, ahora tienes que poner 1500 para poder taponar esa agua, porque no fue prevista. Entonces, lo que yo estoy hablando, lo entiende un niño lo puede buscar ahí en un video. Yo sé que mi partido... Señores, lo que se está diciendo es grave. Yo no soy ingeniero, pero tengo una hermana arquitecta, mi progenitor fue maestro constructor, y he estado relacionado con amigos ingenieros y con muchísimas obras. El estudio de suelo es una condición básica, es lo primero que se realiza antes de dar un Picasso. Yo no puedo usar el estudio de suelo que se hizo para el centro de la ciudad o para el área de la feria a la Universidad Autónoma, porque son elementos totalmente distintos, totalmente diferentes. Ya de por sí revela una improvisación y una falta de criterio que incluso hasta el Departamento de Ética Gubernamental tiene que estudiar. A los ingenieros y a todos los profesionales nos dan una materia que se llama ética, porque la ingeniería tiene una ética, el derecho tiene una ética, la economía, la sociología, la política. Como sociólogo, yo realizo un estudio y hay cosas que yo debo observar, y hay cosas a las que yo debo apegarme rigurosamente, salvo que desee violar la ética. Aquí, en nuestro país, por ejemplo, los abogados, la deontología jurídica, la ética, la retuercen bastante, y entonces se da el caso de que yo contrato a un abogado, tengo un problema con él y él deja de ser mi abogado y puede irse a ser abogado de la persona, de mi oponente, a la que yo estoy demandando o me está demandando a mí. Éticamente, en sociedades organizadas, eso no es posible, porque hay un conflicto de intereses. Entonces, unos ingenieros que violan la ética improvisando y usando un estudio de suelo que no es el que debe realizar, están violando la ética. Por no hablar de lo costoso que va a resultar esto, porque según me dice, están desmontando estructuras costosísimas, y eso lo resalta un periódico, creo que el viernes o hoy, el Diario Libre, donde muestra cómo los cabezotes de los pilares de sustento de la línea están siendo desmontados porque se dice que se pusieron con errores que pueden ser lamentables. Señores, esto realmente es un asunto a lo que debe ponérsele atención. Yo no creo que echarle agua al vino, ponerle un poco de tierra para que no huela o no batirlo, pueda ser una solución.
No, todo lo contrario. ¿Cuánto más va a costar esta improvisación y esta falta de criterio en lo que se refiere a la obra? Pero por demás, evitar que, como pasó creo que en España, donde una línea del tren que va por el tren de la que va por el aire, no fue construida adecuadamente y en México se produjo un accidente porque aquello se quebró, los pilares se quebraron y el tren cayó produciendo una tragedia. Entonces nosotros debemos prevenir todo ese tipo de cosas y además cuidar el dinero de los contribuyentes. Se oye bien como publicidad, hasta usar los conceptos populares. Se oye bonito decir, ay, yo hago rendir los chelitos, pero no hace rendir los chelitos. Es cuidar los pesos y centavos. Cuidarlo. Porque lo de las parras, dejando que una obra se deteriore, y ahora hay que gastar miles de millones, o cientos de millones. Eso no es rendir chelito, eso es un despilfarro. Lo que estamos diciendo de educación, donde ha habido mucho despilfarro, es lastimoso. Y lo que podría haber detrás de este cemento y este movimiento de tierra en la línea del metro, en una obra que está dando más problemas que soluciones, como que necesita ser escrutado adecuadamente. Con su permiso vamos a ir a la primera pausa del programa. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir, cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, en estos momentos el país está conociendo una huelga de fiscales. Los fiscales se quejan de que su nivel de vida no es el adecuado a su función y las pensiones son lastimosas
Y algo que es cierto para todos los jubilados del país. Este país no cuida a sus ancianos, los manda a morirse, porque inmediatamente los pensiona. En vez de multiplicarles los beneficios de cuidado médico, se los quita todo. Entonces, si una persona ha estado devengando un salario bajísimo y además cuando le pensionan no solamente se le reduce el ingreso, sino que le aumentan los gastos porque le quitan el servicio médico. Los fiscales tienen razón en muchas de esas cosas, pero el problema de los fiscales es estructural y sistémico, empezando porque aquí se equivoca. El presidente Abinader estuvo equivocado cuando de que para un ministerio público independiente, qué cosa. Lo que debe hacerse es lo que está ya constitucionalmente es independiente al Ministerio Público. Lo que debe tener es un presupuesto que permita a los fiscales tener salarios decentes y tener capacidad de vivir con decoro. El tema de los fiscales es un problema a la actualidad sensitivo en América Latina, porque nos estamos llevando de muchas recetas extranjeras y cuando venimos a ver estamos metidos en un lío, como pasa en Guatemala, donde se le dio tanta independencia a un fiscal y tanto poder que ese fiscal ha decidido problematizarle la vida a la rama ejecutiva y crear un problema, una crisis casi político-institucional en la vida del país. Entonces, no podemos jugarnos con eso, sino que vuelvo a lo mismo. Objetividad y racionalidad son las cosas con que deben ser analizadas. Los fiscales, si son independientes, deben tener un presupuesto y deben tener unos salarios que estén en consonancia con el nivel de vida y a veces con los problemas que derivan de las responsabilidades públicas que tienen estos funcionarios. Los fiscales podrían tener razón, pero yo creo que la huelga, o paro como dicen ellos, porque aquí hay derecho a huelga, pero las huelgas para ser declaradas necesitan un proceso. Yo no puedo, los trabajadores, si vemos un grupo de personas que trabajamos en una entidad y nos están maltratando, los salarios son malos y decidimos exigir conquistas laborales, no podemos un buen día informarles, desde mañana estamos en huelga. No, debe haber una etapa previa de conciliación. Y si la conciliación no llega a buen término, entonces debe haber una comunicación que alerte a las autoridades de que nosotros vamos a parar las actividades laborales. Una huelga, vamos a parar las actividades laborales. En este país no hay sindicatos, o queda muy poco, porque los sindicalistas se sobrepasan. Citracoda era un sindicato potente, capaz, bien, pero empezaron a jugar con las huelgas y llegó un momento en que la gente se molestó. Lo mismo está pasando con ADP. ADP estaba abusando de las huelgas, entonces, y de los paros. Entonces yo creo que en una sociedad que se está yendo por el precipicio, porque esta sociedad tiene un proceso sostenido de descalabro, un proceso sostenido de descalabro. En una sociedad en descalabro como la nuestra, todos los actores debemos hacer ejercicio de responsabilidad pública. Y la responsabilidad pública nos obliga a desempeñar nuestra tarea con criterio, con responsabilidad y compromisos institucionales. Yo, por ejemplo, disiento de y por suerte Luis también no hemos coincidido en eso, en una comunicación vociferante que ha hecho del insulto, de la palabra malsonante, de los improperios y las imputaciones descalificantes, vociferantes, su medio de cobrar presencia. Eso no es lo más sano, al contrario, intoxica las redes públicas de este país.
Que una persona se ponga a agitar varios fajos de billetes, voceando que los de si son limpios, que el presidente que tiene que saber de dónde saca el dinero. Usted puede tenerle una crítica al presidente, pero esa manera desenfadada, irrespetuosa de reclamar cosas, no es buena. Eso intoxica las redes de comunicación. El presidente podría estar fallando y los ciudadanos tenemos derecho a criticarle. Porque aquí hay también un error de que los presidentes no se critican, de que el poder no se desafía. O si el poder no se desafía, Duarte, ¿qué hizo toda la vida? No fue desafiar el poder. Los grandes hombres, Luperón, Duarte, Bolívar, San Martín, Sucre, don Juan Bosch, lo que hicieron toda su vida fue desafiar el poder. Entonces, el poder debe ser desafiado para que podamos llegar a transitar los senderos adecuados de construcción social. Yo creo que los fiscales deberían ser más reflexivos, tocar más puertas, buscarse testigos, mediadores, que eviten que sean burlados, porque dicen que han sido burlados, pero es necesario que ellos apelen con racionalidad y ojalá se pueda construir una sociedad de fiscales que sea institucional, respetuosa y organizada, como no ha podido ser. Ningún abogado de criterio y de nivel se afilia al Colegio Dominicano de Abogados, porque aquello es un lugar de conflicto, de confluencia de cosas desgraciadas. Óiganme, una vez uno de esos togados ilustres que tenemos ganó la presidencia al Colegio de Abogados con una fabulosa consigna: amigo de los amigos. Amigo de los amigos. Las connotaciones subliminales de esa expresión son altos negativas, pero a él le resultó. Pero bueno, sobre esa otra historia. El tema sí que quiero abordar es que en España hay un caso que, como dicen los españoles, un caso gordo, que está movilizando la sociedad española en todos los estamentos. Estamentos de poder, el presidente de España, ministro, pues se ha tapado una cantidad de dinero que ha sido sustraído de las arcas de los contribuyentes y resulta que en toda esa distracción hay un puente entre España y República Dominicana. Un ejecutivo importante voló en un año 45 veces a Punta Cana. Punta Cana es un paraíso. Razón sobrada tiene este ministro de querer pasarse sus fines de semana o este ejecutivo sus fines de semana en ese paradisíaco lugar. Pero bueno, a disfrutar el paradisíaco lugar, ya sabemos que viene gente de diferentes estirpes y con agendas muy diferentes. Lo que leemos diarios españoles y vemos la televisión española y hemos visto secciones del Parlamento español donde se ha sacudido a funcionarios pidiéndole que expliquen esos viajes, no tanto de ese ministro como de tantos otros, aquí a Santo Domingo. Y en algunas de esas cuestiones, bueno, vamos a ver un video para que los que no han conocido el caso o no tengan auto de información de esta situación, se empapen un poco. Aldama le dice a Koldo, estamos en abril del año 2021, para que la gente se sitúe, ¿no? El presidente de República Dominicana, de RD, escribe él, vuela esta noche a España. ¿Sabías? Verá
al 1, nuestro Pedro Sánchez, será bueno que el jefe Ábalos le viera también. Bueno, en sus conversaciones hacen referencia al 1 como presidente del gobierno y el jefe como Ábalos. Bueno, hay que decir que uno de los proyectos estrella de Barrabés era el montaje de un Guacalúa en esta zona, en República Dominicana. Bueno, es una cosa que es como Guacalúa, ¿no? Es el ámbito de una estafa. Es decir, pero ahí metió 1 millón de euros, que se dice pronto, el Cigalita, ¿eh? O sea, aquí el agraciado luego, con la lotería de 1.100 millones de euros, mete 1 millón de euros. Dice 1 millón de euros. Hombre, si te van a dar 1.000, que menos, que 10. Esa comunicación se produce justo la víspera del encuentro del presidente del gobierno con el presidente de la República. Que se repite en... La cuestión es si en la trama de las mascarillas blanqueaba el dinero en República Dominicana, si la trama de los hidrocarburos llevaba el dinero a República Dominicana, si Venezuela, Delcy Rodríguez, todo pasa por República Dominicana, ¿dónde está el tesoro de la trama? En República Dominicana. ¿Y quién es el número 1, señores? Se trata de saber cómo, a nombre de quién, en qué banco, si hay o no fincas. Y ustedes recordarán que les conté que la UCO ha estado semanas trabajando en República Dominicana y que les dije que habían quedado asustados de lo que habían encontrado. Yo creo que esto que me extraña a mí que este caso no esté siendo analizado en los periódicos del país, porque ya yo he visto varias audiencias del Parlamento español, y no solamente el presidente Pedro Sánchez, que tuvo una audiencia donde el hombre sudó cigarrito, porque las intervenciones de los diputados y de las diputadas, o de las legisladoras y legisladores, estuvieron muy incisivas y pidiendo explicaciones que él obviamente no pudo dar. Y se dice que hay informes, bueno, el último interviniente, que hay informes que espantan de lo que allí se encontró. Y el nombre de nuestro presidente ha sonado en varias ocasiones. No es nuestro estilo imputar y descalificar al primer mandatario de nuestra nación de manera alegre. A lo mejor el presidente Abinader está siendo imputado falsamente e infamado en el Parlamento español y en otros lugares, y es la persona más honesta que no ha visto nunca a Pedro Sánchez, que no tuvo reuniones en Punta Cana con ninguno de los ejecutivos españoles que tuvieron por aquí, y que verdaderamente, y que no estuvo al tanto de las compras de mascarillas, y que no sirvió, y que Luis Abinader jamás supo de un puente tendido entre España, que tenía como punto de vórtice nuestro país. A lo mejor a nuestro presidente se le está infamando. Eso debe ser investigado y debe ser analizado y debe ser expuesto, porque si es lo contrario también. Entonces, como nuestra prensa, los que tienen más recursos, no ha expuesto el problema, nosotros queremos que ya sean legisladores de oposición, porque vamos a ser honestos, los legisladores del gobierno están para hacer todo lo condescendiente hasta el pecado, pero los legisladores de oposición que cumplan su papel, y algún partido de oposición que viaje a España y busque las informaciones pertinentes. Y no tiene que viajar. Todas las secciones del Congreso y toda esta documentación está accesible al público, que tenga la capacidad y los recursos para escrutarla. Este caso debe estudiarse y analizarse y exponerse, pues como dicen los españoles, es un asunto gordo. Vamos a otra pausa.
Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un político me dice que lucha por los pobres y que su centro de interés son los pobres. Ya yo comienzo a dudar de ese político. Ya mi modelo de demagogia, del demagogo, comienza a timbrar. Todo político demagogo siempre habla de la reivindicación de los pobres y su compromiso con los pobres, que ese es su compromiso más importante. Cuando un político, un presidente de la República, debe estar comprometido con todo el país, con todos. Muchos dicen que tienen un compromiso con los pobres, pero tienen unas componendas con los ricos. Entonces, las construcciones institucionales se deben hacer con apego a otros esquemas. El paternalismo ha sido uno de nuestros cánceres institucionales. Lo practicó el ilustre jefe Trujillo, lo practicó Joaquín Balaguer, lo practicó Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y está Abinader, practicando ese paternalismo que dice que hay que aliviar la vida de los pobres, sobre todo en Navidad. Cuando es cierto, cuando se repartían aquella caja,
se armaban una turbamulta, ya sea frente a la casa de Balaguer, porque los PLDistas copiaron ese. Yo siempre creí, desde que vine a la capital, ver aquella multitud frente a la casa de Balaguer pidiendo cajas o cosas de Navidad en los días de Reyes, me hizo sentir muy mal. Yo creía que los PLDistas no iban a copiar ese modelo, lastimosamente lo copiaron, los PRDistas también, y todos lo han seguido. Repartir cajas es deshumanizante y poner en ridículo a las personas también, pero este esquema que se está usando ahora de los bonos navideños no es menos humillante y problemático, además de ser desorganizado, tan desorganizado que hoy el portal donde se pone la información sobre esos bonos tuvo que ser tumbado porque está lleno de errores y fallas. Pero si errores y fallas está en su diseño, en su fáctica operacional, es peor. Vamos a ver un video. Aquí en el Club BV. Bueno, yo te voy a decir claro, oye bien, el gobierno tenía que poner otra solución, que no sea esta cuestión así como uno está. Hoy, yo estoy aquí desde las 3:00 de la mañana, esperando que abran la puerta. Y ya van a ser las 9:30 y ya están ahí ustedes. Oye, no se sabe a qué hora que van a abrir. Esto no se sabe. Mira toda la gente aquí ha visto problemas. Aquí se han ido todos. Y mira cómo está mi cosa. Tú ves, para no morirse del hambre. Y entonces, por 1.500 pesos. Por 1.500 pesos. Tú ves. Entonces hay personas que tienen 3, 4 tarjetas. Vea, mujeres embarazadas aquí de las 3 de la mañana, vea. Vea cómo está la mujer embarazada aquí, vea. Doña, ¿y usted de qué hora está aquí? ¿Es doña? Ahí, ya, por 1.500 pesos. A 6 pesos. A 6 pesos. No necesitamos, porque ¿qué vamos a hacer? El pobre que le coge todo lo que le den. Hay gente necesitada, tenemos gente necesitada, pero los que tienen periodistas no cooperan con el orden, no cooperan. Que abran la puerta, que abran la puerta. Se quieren quedar con ellos. Ladrones, una bulla. Dígame qué ha pasado ya aquí en el Club BV. Bueno, yo te voy a decir claro. Bien, yo pienso que un trasnoche, empujones y un día de incertidumbre de si va a poder, si te lo van a dar, por 1.500 pesos, no vale la pena. Pero además, ese agrupamiento de personas, ese ejercicio, visto desde el punto de vista social y de construcción política, es una práctica desafortunada e infortunada que no debería llevarse a cabo. Señores, asistir a los más desfavorecidos, se ha hablado 1000 veces que eso debe ser focalizado. Nuestras universidades, sobre todo Madre y Maestra, ha estado graduando durante años, porque en 1966 se diseñó un currículo que se entendía que esta iba a ser una sociedad más moderna, más abierta y apegada más a un modelo norteamericano. E incluso se diseñó la posibilidad de un asistencialismo organizado e institucionalizado. Y se abrió una escuela de trabajadores sociales que eventualmente se integrarían a esos programas. Los trabajadores sociales que gradúan la Madre y Maestra generalmente acaban realizando otros trabajos, desempeñando otras funciones, estudiando otra carrera para reinsertarse de otra manera en la vida dominicana. Porque resulta que al asistencialismo se le une el otro cáncer, el clientelismo. Por ahí esas dos cosas juntas hacen un daño de erosión institucional más grande y profundo que los millones de pesos que se derrochan por esa vía. Poner a la pobre gente a este ejercicio
por 1.500 pesos. Es una práctica censurable y lamentable. Pero eso es la escuela balaguerista y ahí nos vamos, seguimos estando. Señores, el presidente Biden, hablando ya de otro tono, el presidente Biden acaba de hacer algo que parece ser que puede darle un palazo porque ha estado cometiendo muchos errores. Para mí, su visita a Ucrania para exacerbar los fuegos de la guerra fue un paso negativo, que marcará una impronta negativa en su legado, que lo hará cuestionable. Ahora, indultar a su propio hijo, que drogado compró un arma ilegal, no es el mejor ejercicio. Un padre haciendo cualquier cosa por un hijo, eso no debe ser censurado, pero ese padre no puede prevalerse de su capacidad en el Estado, porque habrían otra gente más merecedora que el joven Biden de ser indultado. Entonces, eso es una cosa negativa. Evidentemente que eso no hay manera de echarlo atrás. La inmunidad que tiene el presidente norteamericano en el periodo de ejercicio lo cubrirá, pero su figura se ha disminuido con esto. Esto nos dice que vivimos tiempos de desquiciamiento, no solamente en este país, en toda América Latina y en todo el mundo. El mundo está desquiciado, tenemos líderes que no dan la talla y vamos por senderos complejos. Y los niveles de incertidumbre sobre cómo seguirá marchando este siglo son amplios y muchos. Queridos amigos televidentes, tenemos que finalizar por hoy. Gracias por su compañía. Ha sido Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.